Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estamos sumamente emocionados de tenerlos aquí. Estamos dejando a la gente entrar. Tenemos aproximadamente 94 en la sala de espera, lo cual es bastante emocionante. Bueno, pues bienvenidos a la primera de 8 sesiones de la Semana Mundial del Agua 2026. Estamos muy emocionados de ver los que nos están acompañando. Por favor, pongan en el chat de dónde nos están acompañando para poder tener una idea de quiénes nos acompañan el día de hoy. Pongan su nombre y de dónde se están conectando. Nos encantaría saber quiénes nos están acompañando. Así que bienvenidos a todos. Voy a estar poniendo atención en el chat para poder ver de dónde nos acompañan. Muy bien, bienvenidos. Veo a personas que se están conectando de Ámsterdam, de Sudáfrica, Yemen, Vietnam, Camerún, Bélgica, Rumanía. Bienvenidos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Y bueno, antes de comenzar, quisiera mencionarles que pueden elegir el cualquiera de los 3 idiomas que tenemos disponibles. Básicamente, si ven en la parte de abajo de la barra, van a ver el botón de interpretación. Pueden darle clic a este icono que parece un mundo y pueden elegir entre inglés, español o árabe. Y muchísimas gracias a Interprefy por hacer posible tener la interpretación simultánea de esta sesión en estos otros idiomas. También pueden renombrarse para que sea más fácil que los demás puedan conectarse con ustedes, así como también poder participar de mejor manera en los breakout rooms posteriormente. Vamos a dar algunos anuncios parroquiales, vamos a permitir que más personas se estén comunicando. Deben de mantener su micrófono en silencio, por favor, excepto cuando vayan a hablar. Por ejemplo, cuando estén en los breakout rooms, ahí les voy a pedir que sí pueden abrirlo. Mientras estén en esta sesión, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, pero prendan sus cámaras porque siempre nos gusta ver las caras sonrientes. Bueno, también quisiera mencionarles que esta sesión se está grabando, entonces es muy bueno que sepan que estamos grabando esta sesión, así como cada una de las otras 8 sesiones que vamos a tener después de esta. Veo que hay algo que está saliendo, pero no estoy seguro qué hacer. Bueno, pues esta sesión se va a grabar y esta grabación se va a compartir también en YouTube. Tenemos las grabaciones del año pasado también y también las grabaciones disponibles en los 3 idiomas que van a estar disponibles en YouTube. Y bueno, tenemos a bastantes personas en la sala. El tiempo es muy importante, así que quiero darles la bienvenida oficial a la Semana Mundial del Agua 2026. Y esta es la semana, digo, la sesión inauguratoria. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Tenemos a caras conocidas y nombres conocidos de las sesiones anteriores, así que bienvenidos a los que nos están acompañando esta ocasión, pues bienvenidos. Y bueno, pues generalmente estamos con periodistas, organizadores, para poderles dar herramientas prácticas para poder compartir historias centradas en las personas, para poder compartirles información, pero principalmente yo diría que para poder inspirar una responsabilidad colectiva. Y este es el tema de este año, el comunicar cuáles son nuestras acciones colectivas. Tenemos aproximadamente 1,200 personas que se inscribieron este año, lo cual me emociona muchísimo y vienen de 6 continentes diferentes. Entonces nos queda muy claro que ustedes uniéndose a esta sesión son parte de la comunidad mundial de comunicadores, de narradores y estamos en esta comunidad para poder ayudarles. Habiendo dicho esto, bueno, pues antes de comenzar quisiera invitar a Regina Lewitton Lewis de la Fundación The Watershed para que esté aquí porque vamos a estar también con el Instituto Mundial de Estocolmo, pero también es muy importante la ayuda que recibimos de la Fundación Grundfos. Entonces te damos la bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén acompañando.
Es un gran placer poder estar en esta Semana Mundial del Agua. La fundación de Grundfos lleva ya 4 años y realmente ha estado creciendo con más participantes, más idiomas y más comunicación. Y el reto del agua y de comunicación sigue muy presente con nosotros, poniéndolo simplemente. El escenario del agua no nada más tiene que ver con las soluciones o la tecnología, sino también se trata de ofrecer la visibilidad en los lugares en los que se están tomando decisiones sobre el agua. Muchas de las personas que moldean los desenlaces del agua tienen que ver con el desarrollo de los centros de datos, agricultura, etcétera. Y pues el centro no siempre habla con ellos, sino siempre está al frente de ellos. Sin embargo, las decisiones tienen un gran impacto en la seguridad del agua. Si queremos tener mejores resultados del agua, necesitamos tener mejor posicionamiento en estas conversaciones del agua. Y fundamentalmente esto es un reto de visibilidad y de comunicación. Necesitamos tener comunicación bien dirigida y clara que comunique el agua a un conjunto de prioridades sociales y medioambientales y pues básicamente nos ayuda esto a crear esta capacidad para poder apoyarlos. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por aprender, por compartir su conocimiento y bueno, pues felicitaciones y buena suerte para el resto de las sesiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Regina. Veo los aplausos que están apareciendo. ¿Me pueden escuchar? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Regina. Y vemos los aplausos que están viniendo de la izquierda y de la derecha. Y mencionas puntos muy importantes y creo que todo esto es básicamente lo que estamos tratando de comunicar y esto está vinculado con la Semana Mundial del Agua. Y para aquellos de ustedes que no lo sabían o que es la primera vez en la Semana Mundial del Agua, es un muy buen momento para poder introducir y mencionar que durante la Semana Mundial del Agua de este año se va a llevar a cabo en Estocolmo. Me parece que es la 36 edición a partir del 27 de agosto. Así que si se quieren inscribir, pues este es el link y también pueden escanear el código QR si necesitan tener más información sobre la Semana Mundial del Agua. La vamos a poner también en el chat para que les sea más sencillo poder encontrarlo conforme vayamos avanzando. Y habiendo dicho esto, creo que podemos pasar ahora a la sesión del día de hoy. Pero antes de eso, si se preguntan quiénes somos, yo soy Chief, como les había dicho anteriormente, soy Seifumi Adebote y estoy en la oficina de la Semana Mundial del Agua. Subsecuentemente vamos a tener también a otros 2 presentadores que van a estar asegurándose de poner atención al chat y asegurándonos de que todo salga muy bien. Y también otro recordatorio, tenemos interpretación en vivo. Por favor, siéntanse con la libertad de poder utilizar la característica o el módulo de interpretación en árabe o español. Para los que ya checaron el sitio web de la Semana Mundial del Agua, aquí tenemos una descripción del programa y de los talleres de la Semana Mundial del Agua. Pero queremos dar también una recapitulación. Esto es cómo se van a ver las próximas semanas. En primer lugar, pues va a ser el mismo link para todas las sesiones. Les recomiendo que lo pongan en su calendario para que sea más fácil que puedan conectarse. Las sesiones se van a estar grabando y va a haber 2 talleres que se van a realizar el 16 y el 25 de junio, a la misma hora con el mismo link para que sea más fácil que nos puedan acompañar. Y para los que puedan estar presentes, se emitirá una solicitud para los que cuenten con un 75% de la asistencia. Hoy tenemos las bases y partiendo de ahí, pues empezamos a entrar gradualmente al resto del programa. Para cuestiones de tiempo, la semana uno tiene que ver sobre las bases, en la segunda semana vamos a hablar de la influencia, en la semana 3 las personas y el poder y en la cuarta equidad y acción. Y esto tiene realmente que ver con la parte de trabajar ya después de toda la capacitación, entonces siéntanse con la libertad de explorar y venir listos a aprender. Y bueno, estamos estableciendo las bases de todo lo que seguimos y estamos viendo
el título de la sesión del día de hoy, que se llama Contar la historia del agua, cómo la comunicación impulsa la acción. Contar la historia del agua y cómo impulsa la acción la comunicación. Esto es muy importante porque es la sesión del agua, pero queremos entender también cuál es el poder que tiene la comunicación para poder hacer que este movimiento sea una acción colectiva. Y vamos a tener perspectivas bastante únicas. Estamos muy emocionados de poder tener a Alice Nazar Jarai de SIWI, del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo. Bienvenida, Alice. Y bueno, para contarles un poquito de Alice, ella es hidróloga con una gran experiencia también en el manejo de los programas, en la capacitación y creación de capacidad. Y bueno, también es la líder de los esfuerzos de servicios de consultoría, capacitación, etcétera. Y también junto con Alice tenemos a Catherine. Catherine Early es una editora y periodista freelance y se especialista en reportes éticos, diálogos, etcétera. Y por último, tenemos a mi amigo Kundai Chirindo, que es profesor de estudios de comunicación y retórica. Y bueno, pues habla de estudios de comunicación y también es un miembro del consejo de la Asociación Medioambiental de Comunicación. Y con esto me parece que es el momento de poder entrar en la parte principal de la sesión del día de hoy, pero quería mencionarles que Alice va a estar hablando primero durante 15 minutos, seguida de Catherine, luego Kundai, luego vamos a irnos a salas paralelas donde van a poder interactuar con ellos, hacerles preguntas y donde de una manera más cercana van a poder comunicar sus mensajes. Y con esto, Alice, me encantaría darte la palabra, por favor, tienes el micrófono. Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, buenos días a todos, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, la razón por la que estoy aquí es para poder compartirles la perspectiva que tenemos nosotros en el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo sobre el agua en las comunicaciones. Voy a estar haciendo referencia a este instituto como SIWI y espero que esto no altere la interpretación, así que cuando diga SIWI me estoy refiriendo al Instituto del Agua de Estocolmo. Y si están familiarizados con SIWI y con el trabajo que nosotros hacemos, sabrán que nos enfocamos principalmente en las interfaces entre diferentes actores, a lo mejor debería decirlo así, dentro del sector del agua. Así que se trata de poder puentear las políticas y las ciencias con las personas también. Así que voy a estar enfocando la presentación que tengo el día de hoy en el agua como un conector. Y bueno, yo quisiera comenzar contándoles una historia y vamos a estar hablando del inicio de mi carrera profesional cuando me pidieron acompañar a un equipo que estaba preparándose para una guía de estudios sobre el agua, para un estudio o para una asociación sueca que se enfoca en educación pública, que es básicamente para cualquier persona que esté interesada en poder unirse a un estudio circular y poder aprender un poco más sobre ciertos temas. Y este iba a estar centrado en el agua con la puerta de entrada de también el punto religioso. Y en ese momento estaba trabajando en Palestina y bueno, pues el equipo del proyecto vinieron a Palestina, Israel y Jordania para poder filmar en la región y también alrededor del río Jordán. Y bueno, lo que quería compartirles a todos es lo claro que me afectaron los testimoniales que recabaron de todas las personas que conocieron. Todo esto fue a lo largo de diferentes grupos étnicos, pero también a lo largo de diferentes actores o partes interesadas. Conocieron a personas de Palestina, de
agricultores, etcétera. Y bueno, con todas las personas con las que estuvieron hablando, pues les hacían la pregunta sencilla de ¿qué significa el agua para ustedes? Y la gran mayoría de ellos estaba diciendo que el agua es vida. Y bueno, pues supongo que esto es algo que yo me llevo conmigo, incluso hasta hoy en día, porque sí, el agua es vida. Y bueno, pues todos dependemos del agua, todos los días. Así que en este sentido, el agua es sumamente humano y que está uniendo a las personas y al progreso, así como lo vemos en el tema del año de esta Semana Mundial del Agua. Obviamente hay algunas cuestiones técnicas en donde tenemos la métrica del agua, la infraestructura, tenemos todas estas discusiones sobre la gobernabilidad, quién recibe el agua, para quién está disponible y accesible, etcétera. Pero también como hidróloga estoy muy familiarizada con el ciclo hidrológico y la manera en la que el agua está conectando a la atmósfera, a la tierra y el agua, pero también el agua está conectándonos a nosotros como personas. El agua está conectando a las comunidades que comparten los mismos recursos hídricos y también está conectando a los diferentes sectores, especialmente cuando estamos hablando de los sistemas alimenticios, por ejemplo, la agricultura y también como el 70% del agua que utilizamos, de hecho, está utilizándose dentro de la agricultura. Tenemos la hidroenergía, por ejemplo, el agua para la salud, para el sustento de vida. Entonces, a lo largo de todos estos sectores tenemos el agua presente como un conector bastante específico entre todas ellas. Pero también supongo que si nosotros queremos relacionar esto con la comunicación, en donde el reto, de hecho, está cuando hablamos del agua, pues si pensamos en las personas y la manera en la que ellos viven el agua, no nada más es un sector para ellos, a final de cuentas tiene que ver con el agua que reciben, el agua que utilizan. Y bueno, si son los jefes de la casa, pues básicamente es el recibo del agua que van a estar pagando a final del mes. Si son agricultores, tiene que ver con los cultivos y si tienen suficiente agua para poder regar los cultivos o si están pasando por los retos climáticos en donde tenemos más agua, inundaciones o menos agua y sequías, o incluso lo que tiene que ver con el cuidado de la salud en donde no se tiene agua limpia para poder apoyarlos y los riesgos de salud que esto implica, pues, ¿cómo se relaciona todo esto con la comunicación entonces? Y bueno, supongo que también aquí es en donde yo siento que siempre estamos ahí, no tratando de simplificar de lo que se trata el agua, sino tratando de hacerlo más concreto. Estamos tratando de contar una historia, como mencionaba Jade, sobre el agua para las personas, conectando el impacto climático, por ejemplo, con la vida diaria y demostrando que hay diferentes decisiones del agua que podrían afectar, pues, los alimentos, por ejemplo, la agricultura o la energía o incluso la salud. Y entonces se trata de hacer estos sistemas complejos, de cierta manera, algo con lo que se puedan relacionar y que puedan entender. No sé si estén familiarizados con el canal de a lo mejor es un poquito complicado, pero tienen algunos videos cortos que están presentando diferentes temas y me parece que a lo mejor son temas complicados, pero están tratando de relacionarse y de hacer que sean entendibles. Y la verdad es que me encanta esto porque
Se trata precisamente de un tema como una cuestión independiente, pero que siempre se trata de estar, interactuando con una realidad más grande. Y lo mismo aplica también para el agua. No es una cuestión independiente, no es un problema independiente, sino que de hecho es algo que está en el centro de muchos de los retos mundiales que están relacionados con el clima, por ejemplo. Y bueno, supongo que en este sentido, este año en particular, el 2026, no solamente es cualquier otro año, sino que también es un año sumamente muy importante para el agua, ya que estuvimos mencionando anteriormente que la Semana Mundial del Agua se va a llevar a cabo en agosto, pero pues también tenemos la conferencia de las Naciones Unidas, la primera que se va a estar llevando a cabo en noviembre de este año, en donde vamos a tener un serial también tratando de reunir a la comunidad del agua en el pabellón del agua o el pabellón climático, también para poder reunir a las personas nuevamente, para poder hablar sobre el agua desde su perspectiva y poder explicarles a lo mejor a cada uno de ellos, así como a muchas otras personas, de una manera en la que se puedan relacionar con ello, que sea un poquito más sencillo poder entender. Y por supuesto que también tenemos la conferencia de las Naciones Unidas que se va a presentar o se va a llevar a cabo posteriormente durante este año. Y bueno, supongo que la importancia de estos eventos es que va a ser posible el poder crear una narrativa y poder utilizar estos eventos como trampolines para una plataforma más grande sobre la historia del agua. Entonces, me parece que hay un riesgo en cuanto a los mensajes fragmentados o a lo mejor en cuanto a la competitividad o a lo mejor oportunidades perdidas, pero también hay algunas oportunidades para la comunicación en donde podemos reforzar los mensajes consistentes sobre las reglas centradas en el agua y también como conectores para poder crear este sentido de urgencia y también de acción colectiva, en donde juntos podemos moldear y podemos crear el mensaje y también podemos traer las historias de las comunidades a las plataformas mundiales, básicamente. Y bueno, pues supongo que en Siwi nosotros creemos que exactamente este es el tipo de momento en el que las comunicaciones pueden unir a la ciencia y a la política y poder conectar las discusiones mundiales con las voces y poder tener la inclusividad no solamente como un pensamiento posterior, sino que sea algo que nosotros vivimos en nuestro trabajo diario. Así que, pues yo diría que el 2026 sí nos da una ventana directa para poder alinear las narrativas, tener la innovación y también tener el agua como una prioridad compartida. Y bueno, esto fue un poquito más rápido de lo que yo había preparado, la verdad. Ay, está súper bien, muchísimas gracias, me parece que está perfecto. Y también quisiera que dedicáramos un poquito más de tiempo con Catherine, pero me parece que has hecho un gran trabajo mencionándonos cuáles son los conectores y diciéndonos en dónde nos encontramos en este momento y cómo tenemos que avanzar a partir de aquí. Así, muchísimas gracias. Veo muchos aplausos también en los emojis del chat, así que muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, Alice. Y bueno, me parece que tu presentación, la verdad es que está respondiendo dos de las principales preguntas que queremos resolver. En primer lugar, ¿por qué importa el 2026? ¿Por qué está moviendo al centro de la comunicación en donde hay una conversación del desarrollo y conversación climática? Y también el segundo punto que veo de tu presentación es que nos has podido dar un marco para poder
entender cómo conectamos el clima con la energía, con la equidad, etcétera. Y ahí es en donde nos pasamos a la siguiente parte, cuáles son las brechas que tenemos en las narrativas del agua que tenemos hoy en día. Y quisiera dar la bienvenida a Catherine, Catherine, que ya la presenté anteriormente. Y bueno, de nuestra presentación nos va a ayudar a entender el vínculo que hay entre la evidencia, la rendición de cuentas y las narrativas públicas. Muchísimas gracias, gracias a todos. Soy Catherine Early, soy una periodista freelance y les estoy hablando del Reino Unido, ha estado bastante húmedo en las últimas horas. Y bueno, siempre tenemos esta reputación donde está lloviendo, pero en los últimos años hemos tenido muchas sequías en esta primavera y verano, lo cual es que hemos tenido una onda de calor en donde tenemos 33 grados centígrados en algunos lugares alrededor de Inglaterra. Y bueno, pues esto ha estado apareciendo en las noticias muchísimo, pero sí, las personas piensan que llueve todo el tiempo en el Reino Unido, pero eso ya no es cierto. Entonces, pues quisiera contarles que me he especializado en cuestiones medioambientales durante toda mi carrera de periodismo, que es ya de 20 años, tanto como una periodista de staff, así como freelancer. Desde hace 8 a 9 años. Y bueno, pues he estado escribiendo sobre el agua en diferentes contextos en cuanto a la calidad del agua y también la contaminación, las cantidades del agua, si tenemos demasiado con inundaciones o poco con sequías, también la seguridad del agua y también el saneamiento del agua. Y bueno, mis artículos cubren la parte social de todo esto, así como los derechos humanos, la salud humana, el impacto que tienen en el sustento y también en cuanto al impacto que tienen los ecosistemas, etcétera. Así que, bueno, también escribo para diferentes publicaciones como periodista freelance, así que me especializo también para ver en dónde están trabajando los lectores, para ver si están trabajando en un aspecto de políticas, pero también estoy en algunos sitios en donde hay ecologistas y donde hablo del clima y la naturaleza, etcétera. Así que, pues sí, em, el principal interés en cuanto a cuestiones del agua en el Reino Unido es algo que va y viene, y siempre es extraño para mí, como mencionaba Alice, porque el agua es vida, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos un interés tan variable aquí? Y bueno, la cobertura aquí para los medios principales principalmente son reactivos, entonces depende de algunos eventos específicos o declaraciones de algunas crisis oficiales, o reacciones a las campañas, etcétera. Y por lo tanto, pues hay una gran cobertura durante estos eventos. Por ejemplo, el año pasado hubo una sequía en el Reino Unido en donde empezó muy temprano en el año y fue bastante visible. Muchos ríos, muchos cuerpos de agua tuvieron problemas y tuvimos cobertura en el impacto en los hogares, en donde hubo restricciones de agua por varias compañías. Hubo también impacto entre los productores agrícolas, etcétera. Lo mismo se hizo patente cuando se dieron las inundaciones en los hogares, impacto en el transporte público, etcétera. Mientras tanto, se dieron estos eventos y el interés de los medios cada vez es menor, al parecer. Tuvimos una sequía en verano, que es bastante obvio, y hubo muchas historias, pero continuó durante el invierno la sequía. Muchas compañías tuvieron que traer nuevas herramientas para poder solucionar esto. Sin embargo, no se mejoró nada, pues fue un invierno muy húmedo, así que llovía a cántaros. Hicimos una historia con un editor y vimos que había una contradicción, con lo cual las comunicaciones eran muy confusas en términos del agua, porque estos eventos se dieron durante mucho tiempo, pero no necesariamente
tenían la lógica que los medios querían cubrir. Los medios querían escribir acerca de la sequía en diciembre, cuando la gente se asomaba por la ventana y llovía todos los días, así que no tenía sentido. Sí, tiende a haber mucha cobertura acerca de las causas subyacentes a los temas y problemas relacionados con el agua, las condiciones que llevan a inundaciones con el tiempo. Puede ser probablemente que los jardines se pavimentan en las áreas rurales, puede ser la degradación, es decir, el agua se filtra mucho más rápido, es decir, no hay mucha cobertura acerca de las causas que ocasionan las inundaciones, por lo menos no en los medios de comunicación masivos. Considero que hay una falta a gran escala de información acerca de cómo se ocasionan todos estos problemas y cómo se pueden evitar y cómo nos podemos adaptar más a esto. Los medios tratan esto como si esto se diera de la noche a la mañana. Llovió muchísimo y ahora hay una inundación. Así es como se retrata esta realidad. Y hay una falta de entendimiento por parte del público en general para saber qué es lo que lleva a estos eventos, porque jamás se explica a profundidad la causa subyacente. Voy a hablarles acerca de una historia específica o varias historias que se vincularon al Reino Unido en los últimos años, en donde las historias acerca del agua se han aterrizado y se han comunicado. Fue un nicho de un público muy especializado, pero ahora es un tema que lleva a la acción y cada vez más y más gente conoce este tema y la historia continúa. Es un escándalo que se dio en el Reino Unido. Les voy a explicar qué sucede. Suena increíble. En Inglaterra, en 2026, las compañías han estado bombeando los drenajes hacia el mar y los ríos. Entonces es un escándalo de drenaje, las aguas negras. Y hay mucha polémica alrededor de este tema porque este bombeo hacia los ríos fue legal. ¿Y cómo pueden las compañías que gestionan el agua hacer esto? Cuando llovía fuertemente y había aguas negras acumuladas en los hogares de la gente, se tomaba esto como medida de emergencia, drenar esto hacia los ríos. Resulta que las compañías de agua han abusado de esto y justifican y decir que no hay mantenimiento en las plantas de bombeo y por lo tanto bombean todos estos desechos hacia los ríos. Básicamente esto es para aumentar, desde luego, las utilidades para sus accionistas. Es una historia que quiere decir lo siguiente. Los datos que están detrás de todo esto han estado allí como tema de regulaciones. Solo hay pocas publicaciones muy especializadas donde esto se ha hecho público. Los problemas han sido invisibles al público en general y al público a nivel masivo. La escala de la contaminación fue masiva. Solamente entre 2019 y 2024 las compañías que gestionan el agua estuvieron drenando durante 16.3 millones de horas. Quisiera que imaginen esto. Todas las aguas negras yendo hacia sus ríos. Hay ríos en todo el país, la gente va a los ríos y allí lleno de aguas negras. Imaginen, es increíble. Las cifras fluctúan en los diferentes años dependiendo de varios factores. En 2022 hubo 7.2 millones, en 2006 millones de horas bombeando aguas negras hacia el río. Esto aumenta y disminuye, pero es impactante y es terrible. Así que
Hay otras historias que encajan con esta. Hay campañas medioambientalistas en donde se promueve el tema de la salud ecológica de los ríos que se vincula con esta historia y sigue la misma directriz de dejar de contaminar los ríos. No hay un solo río en Reino Unido que tenga una buena salud ecológica. Esto quiere decir que no todos los aspectos de los ríos están funcionando bien en términos de ecosistema. Y de igual manera, hay una historia financiera que va mano a mano con esta historia de contaminación de los ríos. Las compañías que gestionan el agua se privatizaron en el Reino Unido en 1989 sin deuda alguna y desde entonces hay pagado 17.000 millones de dólares en dividendos hasta 2021, mientras que colectivamente han acumulado 64.000 millones de em, dólares en deuda. En vez de utilizar el dinero que estaban obteniendo para pagar la deuda, para reestructurar los sistemas de agua, han estado pagando a los accionistas dueños de estas compañías que gestionan el agua y pasando el costo de la deuda a los clientes. Y el costo del agua ha aumentado muchísimo. Esto no es algo bueno. No es bueno con el costo de vida que va en aumento en el Reino Unido. Y este problema ha disparado muchísimo interés de los medios publicitarios. La historia se puede cubrir desde distintas aristas, desde los temas financieros, desde el consumo del agua. Hay un costo de vida que va increciendo, como supongo que se ha dado en muchos de sus países, y las compañías que gestionan el servicio del agua van en aumento y no consideran a los clientes y además siguen ocasionando esta contaminación en las fuentes de agua, mantos freáticos, etcétera, y siguen contaminándolos y no parece importarles. El peor ha sido Thames Water, que suministra a 50 millones de personas, mm, que implica una historia con gran cobertura en el Reino Unido. Existen distintos factores que están implicados en todo esto y que han ido formando esta historia. Lo que sucede a menudo, en mi opinión, con estas historias es que debe haber una cobertura completa. Eso es como la punta del iceberg. La gente ya no puede ir a nadar a los ríos, ya no pueden ir a otros lugares a nadar. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que la gente va a sus ríos por primera vez, tienen contacto con la naturaleza por primera vez y se dan cuenta de que el río está completamente contaminado porque allí es donde drenaban las aguas negras. Entonces empezaron a haber campañas acerca de las compañías que drenan las aguas negras. Bueno, además, empieza la contaminación en los ríos y termina en los océanos, desde luego. Muchos grupos de comunidades locales comenzaron a manifestar los temas acerca de la contaminación. Mucha de esta gente nunca había hecho campañas de ningún tipo antes, así que es interesante verles en movimiento. Todos estos grupos han levantado su voz y han compartido una conciencia colectiva acerca de este tema de contaminación de ríos que termina en los mares. Resulta que estas pequeñas historias se han convertido en una historia de mayor precedencia y de mayor interés. Sabemos que la cobertura aún no es suficiente, sin embargo, vamos increciendo. Todo esto se vincula para poder cubrir todo este tema y enfocarnos en políticas, en regulaciones y que esta es una historia principal que se cubra desde varias aristas y que podamos analizar así los impactos reales de esta contaminación.
Y bueno, por mi parte eso es todo. Magnífico. Gracias, Catherine. Trataba de hacerte una señal para que cerraras. ¿Habrá más tiempo antes de que pasemos a las salas individuales? Quiero hablar de lo siguiente. Estoy de acuerdo en que a veces parece como que, no sabemos que esto está sucediendo, pero ha estado ahí todo el tiempo. Y depende de de nuestro interés. Voy a mencionar este tema en 1 año, 2 años, 3 años, y por eso le quiero dar la bienvenida a nuestro colega Sheringo, porque estas historias llaman la atención. Nos va a dar unos temas prácticos acerca de este tema. Tienes la palabra. Condaye, gracias. Es que se me había perdido mi mouse. Buenos días, gente. Si están en Estados Unidos como yo, casi son las 6 de la mañana. Buenas tardes a mis amigos que están en algún otro lugar y buenas noches a todos los demás donde sea que se encuentren. Voy a compartir con ustedes en un momento mi pantalla, pero antes de iniciar quiero reconocer que vengo a hablarles desde las tierras que estuvieron bajo los pueblos originarios de muchas tribus, muchos pueblos tribales, incluyendo los Matnoma, los Clackamas, los Tumwater y los Chinook, los Kalapuya y muchos otros pueblos y naciones indígenas del río Columbia y de este valle en el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos. Es importante empezar estas deliberaciones hablando de los recursos naturales, reconociendo los ancestros originarios del lugar y reconocer quiénes estamos aquí. Estamos aquí por los sacrificios que muchos de ellos hicieron. Al recordar a esas comunidades, honramos su legado y sus vidas. También honramos a sus descendientes, a sus líderes pasados, presentes y futuros. Valoramos los recursos como este del que estamos hablando el día de hoy y muchas otras temas que se van a mencionar en este espacio. Y bueno, podemos construir más allá de los muchos problemas de los que hemos hablado, como problemas de colonialismo, sexismo y otras formas de opresión que se dieron para poder habitar el mundo en el que vivimos. Eso es todo en cuanto a mi introducción y agradecimiento. Ahora voy a pasar a mi presentación. Como Seifomin mencionó, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Que comparto mi pantalla o no todavía? No todavía. Bueno, gracias por avisarme que no la pueden ver. Parece ser que ahora sí, la vemos. Muy bien. Yo soy profesor asociado de los estudios de medios y retórica. Mi institución le llama Estudios de Comunicación. He estado en el Lewis and Clark College durante 14 años y soy graduado de estudios de comunicación. Escribo y hago investigación acerca de 2 áreas específicas de mayor interés. Me interesa muchísimo las comunicaciones de la disciplina el medio ambiente. Me interesa también discursos de espacio y lugar, cómo nos desempeñamos y cómo definimos historias en los distintos lugares. Estas son mis 2 áreas de investigación y están interconectadas. No podría ser más feliz de estar aquí con ustedes esta mañana en donde me encuentro. Durante años, nosotros que estudiamos comunicaciones, siempre hemos sentido que las comunicaciones se centraba en el trabajo que tratamos de hacer en tantos de estos espacios que circundan los temas climáticos, de medio ambiente, la gestión de los recursos naturales, la restauración, etcétera. Así que finalmente puedo vincularme con las comunicaciones y
el medio ambiente desde la perspectiva de comunicaciones. Un colega y yo en la Universidad de Colorado estamos trabajando en un libro que se llamará Environmental Communication: The Basics for Practitioners. Es decir, gente que está en el campo, que puede saber cómo comunicarse acerca del medio ambiente. Por lo menos en la Academia del Oeste de los Estados Unidos hemos estado estudiando y pensando en una retórica en particular, una comunicación que se ha dado desde el principio. La Academia Play 2 habla de 3 temas, y es uno de los temas en los que nos hemos enfocado durante mucho tiempo, que es el medio ambiente. El resto de mi tiempo les voy a hablar acerca de qué es lo que define una historia retórica, que es de lo que les voy a hablar. ¿Qué es lo que hace que una historia sea impactante y se quede en la mente de la gente? Lo voy a hacer recontando una historia. Pensaremos en esa historia en cuanto a qué es lo que la hace retórica, impactante y hace que funcione. Les voy a dar 3 atributos de narrativas retóricas, 3 factores que significan que esta es una historia que se cuenta con el propósito expreso de no solo entretener y de llamar la atención de la gente, sino mover a la gente hacia la acción. Posteriormente, vamos a pasar a las salas individuales. Una de las primeras personas de las que escribí fue Larangari Mumatai, que es mi heroína. En 2004 fue muy conocida acerca de su trabajo del medio ambiente. Voy a iniciar con la historia que ella escribió. Es una historia del agua muy impresionante que ha cambiado mi pensamiento y mi trabajo de los últimos 3 años. Ella escribe: "Cuando yo fui una niña, amaba escuchar a las aves volando alrededor de nuestro hogar y conocer sus nombres. Recogía leña para el hogar, eso era una actividad muy común, y a menudo ayudaba a mi madre a recoger la leña. El país estaba lleno de animales salvajes de todos los colores. Había elefantes enormes y además había enormes árboles que se anclaban a la tierra con sus enormes troncos y raíces. Estos árboles y sus hojas tenían 60 pies de diámetro, producían distintos frutos que las aves amaban. Cuando el fruto estaba maduro, se veían cientos de aves que se alimentaban de esos frutos. El pie de los árboles era muy fértil. Los árboles florecían, pero esto terminó cuando empezamos a maltratar los árboles. A 200 pies de donde estaba ese árbol había un río que se llamaba Cangugu. El agua era muy limpia, muy fresca, tanto que la bebíamos del arroyo directamente. Como niña, yo solía visitar el punto en donde salía el agua del centro de la tierra. Me imagino que muy poca gente ha tenido la bendición de ver la fuente de donde surge un río. En el punto donde salía el agua de la tierra, ahí habían varias plantaciones como de caña de azúcar, árboles de banano, y todo esto nosotros lo cocinábamos y teníamos mucho almidón. Esto crecía solo donde había mucha agua. Al mismo tiempo, en todo lo largo de los riachuelos había grandes plantaciones, había hojas enormes, y yo podía sentarme bajo las hojas de los árboles. Cuando llovía, las gotas plateadas del agua bailaban en la cascada y llegaban hacia la tierra. Utilizamos estas aguas para tomar agua del río y con esas hojas bebíamos el agua. El agua era limpia, transparente, fresca y veíamos las gotas en las hojas de los árboles. Había muchísimas ranas, sapos verdes, cafés, negras, y yo también veía pequeñas piedrecillas con las que me hacía collares. Trataba yo con todo cuidado. Esperaba poderme poner las piedrecillas alrededor de mi cuello. Sin embargo, cada vez
atrapar estas piedrecillas, la gelatina que rodeaba estas piedrecillas se resbalaba de mis dedos. Y pues no podía atraparlas y no tenía mi collar. Me decepcionaba muchísimo una y otra vez. Volví a ese río para jugar con las ranas y con las piedrecillas. Ahí me voy a detener. Si no han leído acerca de esto, es una historia conmovedora, una narrativa personal de cómo esta jovencita se vuelve una ecologista científica y una de las defensoras más conocidas de todo el mundo, defensoras del agua más conocida del mundo y defensora de los recursos naturales. Les quiero hablar acerca de esta historia que acabo de leer y comentarles qué es lo que hace una historia retórica, qué es una narrativa retórica y por qué se quedan en nosotros. Sabemos lo que son las historias, pensamos en las historias que comprenden una trama, cierta escena, que se ubica en un lugar específico, le llamamos la escena. Las historias tienen una parte central y desde luego que las historias tienen un punto en donde nos tratan de llevar a algún final. Stories have points. Algunas historias son internas, algunas nos cuentan algo acerca del mundo. Nos interesan las historias que tienen temas en donde el punto central es argumentar algo, marcar un punto, una postura. Les acabo de leer cómo esta autora nos cuenta y nos convence de una manera impresionante acerca de que el agua es vida. El agua es el gran integrador que une las plantas bajo las cuales se escondía, donde vivían las ranas, donde vivían esas piedrecillas con las que se quería hacer un collar. El agua es lo que producía la leña con la que su familia podía cocinar y calentarse. El agua era el centro de todo. Ese es el punto de esta historia. Implícita en ella busca que la gente sienta la necesidad de hacer algo por proteger el agua, por mantener este recurso disponible. Ella habla de cómo solía volver y volver y volver y volver a ese riachuelo, a esa fuente de agua, fuente de vida. Y nos invita a no hacerlo solos, sino hacerlo por las generaciones que vienen tras de nosotros. Esto me lleva a la segunda cualidad de las historias, que son historias impactantes que se quedan en la mente de la gente. Es la idea de una probabilidad narrativa. Por algunos años hemos sabido, desde mediados de los 80, hace casi 42 años, hemos sabido que la gente tiene una tendencia a sentirse conmovida y responder a historias que tienen una cualidad de lo que se conoce como probabilidad narrativa. Coherencia, cualidad de coherencia, consistencia, congruencia. Las historias que contamos deben de vincular muchos elementos, tener una consistencia interna. Si una historia no está bien constituida y bien tejida, la gente no se quedará con ella. La tercera cualidad de una historia que les quiero mencionar es la cualidad de la fidelidad en la narrativa. Con fidelidad les quiero decir esta noción, ay, perdón, voy atrasado. La noción de que la historia es real. Hay fidelidad, que suene como algo verdadero, que sea escuchar algo fascinante. Me encantó escuchar a Catherine acerca de los problemas del agua en el Reino Unido. Se escucha real. Habla de los ríos, ríos de los que hemos escuchado, ríos con los que estamos familiarizados. Además, estoy familiarizado con la historia de todos estos sistemas de dren de aguas negras en los ríos en Reino Unido y lo hemos escuchado durante mucho tiempo. Entonces, esto resuena en mi mente, me relaciono con ello. Queremos asegurarnos de que estas historias resuenen en nuestra mente, que se quede en la mente del público, que sean
historias que incluyen la cualidad de la fidelidad narrativa, historias que son reales en la mente de la gente. Yo voy a estar en Independiente y allí voy a hablar con ustedes acerca de qué cualidades se necesitan de probabilidad y de fidelidad para que las historias se queden en la mente de la gente y cómo encontramos la moraleja de la historia que apunte hacia formas retóricas y persuasivas de que la gente pueda quedarse con nuestras historias y que nuestras historias sean de gran influencia para la gente. Aquí me voy a detener y quiero agradecerles de nuevo por su atención. Kondai, gracias. Veo que la gente sonríe, que te aplaude y pues eso es maravilloso. ¿Qué ideas tan poderosas has compartido con nosotros? No sé si puedas compartir con nosotros alguna liga para que la gente pueda consultar más acerca de tu presentación. Muchas gracias. Éxito. Hemos tocado muchos argumentos muy importantes. En este momento nos vamos a separar, cada quien se va a ir a su propia sala. Sé que les encantó escuchar de Alice, de Hyundai, de Catherine, y los vamos a escuchar en estas salas. Y nos vamos a dividir. La primera sala se va a enfocar en traducir las políticas en historias que a la gente le importan. Es muy importante traducir todo este idioma en un idioma que toda la gente pueda entender. ¿Cómo puedo encontrar ángulos importantes? Se van con Alice en la primera sala. El segundo es con Catherine. Catherine va a hablar de lo que ella ha estado haciendo con sus artículos durante muchos años, de hecho, durante 20 años, Dios. Y cómo como comunicador ustedes pueden utilizar evidencia. Habló de esto cuando habló antes a todos nosotros, cómo encontrar evidencia y usar esta evidencia para poder comunicar a la gente. El tercero será con Kondai y Kondai continuará hablando un poco más acerca de la narrativa y por qué algunas historias sobresalen y permanecen en la mente de la gente a través de la narrativa. ¿Cómo se puede traducir esta narrativa en movimiento hacia las acciones? Las salas se van a lanzar ahora. Elijan una de las salas que más les convenga o que sea de su interés. Ahora será su oportunidad de poder hablar. Los facilitadores les podrán escuchar y todos podrán intercambiar puntos de vista. Esta es su oportunidad de expresarse, hacer preguntas, comentarios específicos y estaremos en esas salas durante los próximos 20 o 25 minutos y regresaremos para cerrar. Elijan cualquiera de estas salas. Yo estaré aquí si es que me necesitan. Jesse y yo vamos a estar por acá. Así que vámonos y aprovechemos el tiempo. Okay, the breakout room will close in 45 seconds, and I see people are returning here already. En 45 segundos vamos a cerrar las salas independientes, pero veo que ya hay varias personas que están regresando. Vamos a comentar qué hicieron y qué comentaron en esas salas. Me parece que las conversaciones deben haber estado sumamente interesantes. Y vamos a escuchar quién quiere ser voluntario. Ahora cada vez más gente regresa. Bienvenidos de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Pueden responder con emojis. Gracias. O pueden anotar en los chats sus comentarios. Bienvenidos, bienvenidos de regreso. Vamos a esperar unos segundos más para aquella gente que se está uniendo todavía. Como dije antes, salté de una sala a otra, seguí las conversaciones, se me hicieron muy interesantes historias de semificción, a algunas de ficción, y algunos compartieron historias de su niñez, etcétera. Estuvo increíble, me pareció maravilloso. Bien, antes de cerrar, una vez más, para quienes se sumaron a la mitad a las salas es Alice, que habló de traducir las políticas en historias reales. La segunda fue con Catherine, cómo los comunicadores pueden utilizar la evidencia para presionar a los legisladores. El tercero fue con Dai, porque algunas historias permanecen en nuestra mente y recuerdos.
y de allí las llevamos a la acción. En 1 minuto o 2 minutos, me gustaría que alguien de la sala número 1 fuera voluntario e hiciera un resumen de lo que hablaron y qué es lo que se quedan de esa sala. Después de la sala 2 de Catherine y el tercer voluntario de la sala 3, que es la liderada por Kundai. Háganlo en el orden que quieran, solo preséntense y hablen en 2 minutitos, por favor, cierren esto. Les escuchamos. No, no queremos ver el whiteboard. ¿Quién quiere ser voluntario? De lo contrario, haremos el resumen por parte de los facilitadores. Comenzaré con Kundai. Si no hay voluntarios, haz un resumen de qué fue lo más importante en este salón. ¿Con qué debemos irnos de este salón? Gracias. Compartimos historias impactantes para nosotros, historias que nos llevan a pensar en los aspectos más impactantes. Estas historias que nos impactan son historias humanas que tienen que ver con el dolor que la gente real sufre. Escuchamos historias de demasiado, muy poco, agua muy contaminada. Escuchamos historias que llevan a brotes de enfermedades. El agua es un medio de descubrimiento para muchas personas en diferentes áreas. Yo les dije, recordemos al público siempre, contemos historias que facilitan el aumento de la conciencia. Mantengan la congruencia, la fidelidad para el público. Sean científicos, sean personas que solo están allá afuera en los campos africanos, gente muy educada, lo que sea. Debemos mantener siempre al público en mente para dirigirnos a ellos. Maravilloso. Catherine, ¿podemos pasar contigo y nos haces un resumen de tu sala? Catherine, disculpa, pero tu micrófono está apagado. Si pudieras abrirlo, te lo agradeceremos. No, no. Bueno, un par de personas en la sala hablaron de sus países, de sus realidades, de organizaciones de agua y hablaron de lo difícil que puede ser comunicarse con el público acerca de este tema, porque no se genera mucha literatura acerca del agua y el agua es un tema muy técnico. Alguien habló de cómo contar historias, alarma o alerta entre el público también, que no tengan pánico a causa de temas, bueno, que pueden ocasionar enfermedad. Mantener un equilibrio, hablando con científicos, sobre todo cuando hablamos de los microplásticos, los PFAS, el impacto de esto en el agua, qué sabemos, qué conocemos, qué no sabemos, qué no conocemos y cómo la gente trata de evitar todo esto y temas similares. Y mantener el tema muy práctico. Básicamente eso es lo que concluimos. Catherine, muchas gracias. Alice, estuve en tu sala y alguien hablaba de política. Sí, así que adelante, tienes la palabra. ¿Cuál es el resumen de tu sesión, de tu sala individual? Bueno, el resumen es, de hecho, que cuando nosotros tenemos las políticas, casi siempre debemos mantener un idioma claro para todo el público. Debemos hacer las cosas de manera correcta, hablando el idioma correcto. Cuando debemos involucrarnos con las comunidades, debemos contar con ellas, incluirlas en toda esta retórica. Es muy importante. Es muy importante para comunicarnos en una manera con la que ellos se puedan sentir relacionados, se puedan sentir identificados y puedan sentir que hay inclusión. Donde también toquemos el involucramiento de los jóvenes y la acción colectiva. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alice. Muchísimas gracias, Katrina y Kundai. Gracias por compartir con nosotros y también por facilitar esta sesión.
Como les dije antes, espero que estas sesiones hayan sido muy útiles. Disfruté muchísimo entrar y salir de sus salas, ver el involucramiento, la participación. Y creo que uno de mis mayores aprendizajes de hoy es que entendemos que el 2026 no vamos a hacer las cosas como siempre lo hemos hecho, sino que este es el año en el que nos enfocamos en el clima y tenemos muchísima responsabilidad como comunicadores, como periodistas, acerca de cómo reportamos, cómo informamos, cómo comunicamos muchos de estos temas importantes que hasta hoy han sido ignorados o pasados por alto. Y quiero decir también que si se registraron para esto, es importante que sigan también apalancando la información que vamos a escuchar. En el WhatsApp se pueden contactar los unos con los otros, utilicen el LinkedIn, pero sobre todo utilicen su chat para compartir ligas que son importantes. Queremos compartir esto con el público. Las grabaciones estarán disponibles en unos cuantos días. Esperamos que a finales de esta semana para que vuelvan a escuchar en inglés, en español y en árabe. Estamos muy agradecidos de nuevo con Alice, Catherine and Kondai, nuestros oradores del día de hoy, y también con la fundación que ha hecho esto posible. Valoramos muchísimo su contribución. Y para los participantes que nos han dedicado 90 minutos de su tiempo, gracias, gracias, gracias. Ustedes son la razón por la que hacemos esto y nos volveremos a ver en 2 días, el jueves. Gracias. Antes de que se vayan, al salir de la sala va a haber una encuesta en la pantalla, les toma 60 segundos llenarla. Compartan con nosotros lo que funcionó, en qué podemos trabajar más y el jueves les volveremos a dar la bienvenida a la misma hora del lado de Estocolmo, las 2 de la tarde, y dependiendo de dónde se encuentren ustedes, será la hora a la que nos veamos. Hablaremos de cómo generar narrativas poderosas sobre el agua. ¿Qué es lo que constituye una historia impactante sobre el agua? Muchas gracias, no se lo pierdan. Y hasta ese día, muchas gracias. Les despido. Gracias, Jessie. Manténganse conectados, sigan aprendiendo y hasta pronto. Nos vemos el jueves a las 2 de la tarde, tiempo de Estocolmo y a la hora de sus países correspondientes. Muchas gracias. Hasta luego y gracias.